Hola, te saluda Laura Gómez, psicóloga clínica, trainer en programación neurolingüística y coach ontológico desde Paraguay, del Nodo Paraguay de la Red Latinoamericana de PNL. Quiero agradecerte en especial a vos por estar del otro lado, escuchando y viendo, y en particular mi gran saludo a toda la red y a todos los que componen la Red Latinoamericana de Programación Neurolingüística. Mis felicidades para todos por estos primeros 10 años. Gracias por este espacio también, este séptimo update de la Red de Programación Neurolingüística. Felicidades por muchos, muchos, muchos años más construyendo comunidad en red desde la programación neurolingüística. Es un gusto estar compartiendo este espacio y en particular pensaba, dado que estamos en el contexto de la magia en el tiempo, quería compartir cómo transitó o transité yo misma la programación neurolingüística en este tiempo. Y tal vez esto está principalmente pensado en aquellas personas que recién empiezan a conocer la programación neurolingüística, que recién empiezan a transitar este camino. Me pasó esto a mí en la década de los 90 cuando conocí, gracias a unos seminarios que trajo acá la argentina Mariana Krem, unos seminarios de PNL que me enamoraron, y esto yo lo he compartido con otros colegas antes. Es así que en el 99 me pongo a estudiar programación neurolingüística a nivel practitioner, en el 2000 el máster. Éramos poquitos los atrevidos que nos animábamos a explorar ese mundo acá en Paraguay. Sí, hay un dato que puede servir para que esto que quiero compartir contigo. En diciembre, así como la red cumple 10 años de haberse formado, en diciembre yo cumplo 40 de vivir en Paraguay. Tengo casi 49 años. Cuando estaba por cumplir los 9, vine a vivir a Paraguay, habiendo nacido en La Plata, Argentina. Y cuando llegué a Paraguay había cosas que no tenía, que sí tenía en mi país. Y me encontré con que necesitaba y extrañaba muchas de las cosas que tenía allá. Por otro lado, encontré un montón de otras cosas que en Argentina no tenía, y eso hacía que me diera muchísimo gusto estar viviendo en Paraguay. Pero siendo chica no entendía por qué todavía acá no había tal o cual cosa, o tal sistema, o tal método de transporte, o lo que sea. No lo podía entender. ¿Y por qué te cuento esto? Allá por finales de 90, inicio de los 2000, cuando yo quería más, 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 más de PNL, no encontraba libros, no encontraba gente que me haga el aguante para avanzar al trainer. El trainer no tenía quórum para que se abriera en aquel entonces, y yo quería que esto fuera más rápido, y eso todavía no podía darse. Terminando los 90, empezando los 2000, en Paraguay, como te decía, la programación neurolingüística apenas se estaba empezando a conocer. Y yo quería ir más rápido. Y ahí es donde me vino una de las primeras distinciones que aprendemos en programación neurolingüística, que tiene que ver con el rapport, con ponerme en la misma frecuencia, estar en sintonía del otro. Y es ahí donde empecé a mirarlo desde otro lugar. No solo de ponerme en sintonía con el otro, sino con lo otro. Y en este caso era con la cultura, ver si estaba en sintonía con el país. Por eso esto que pensaba para compartir contigo tiene que ver para mí con el acompasar, esa partecita dentro de todo el proceso de establecer rapport que tiene que ver con el llevar el ritmo, con el danzar en la sintonía o en la melodía del otro, al mismo ritmo del otro. Y eso requiere de mucha observación, de poder medir y calibrar los movimientos del otro versus los míos. Y yo me di cuenta en aquel entonces, empezando a caminar este camino de la PNL, valga la redundancia, me daba cuenta que yo estaba en otro ritmo, estaba en otra frecuencia. Y paré para escuchar los latidos de esta raza guaraní. Paré para escuchar el latido de la cultura. Y pude entender que yo quería ir a un ritmo diferente y necesitaba, para poder liderar y llevar el ritmo, primero necesitaba seguir el ritmo en el que estaba bailando la cultura. Aprendí que cuando acompaso, no solo puedo acompasar a una persona, también puedo acompasar a una cultura, a una comunidad, a un país. Nosotros hoy
en, en la PNL, en distintos países escuchamos o hablamos y usamos PNL de primera generación, de segunda, tercera, de quinta. Y sin embargo, todavía hay gente que no conoce lo básico, no conoce la primera generación. Me encuentro en lugares donde esa herramienta más sencillita y básica que se hablaba de esto y se usaba y se practicaba por los años 80, acá resulta ser sorprendente, maravillosa, absolutamente desconocida. Por eso decía que esto lo dedico para gente que empieza a transitar el mundo de la PNL, para que estemos abiertos y atentos a todas las distinciones. Aquella más sencillita puede ser la que más impacto genere en aquel lugar en donde estés. A mí me enseñó y me sirvió la programación neurolingüística para parar, observar, calibrarme a mí versus el lugar donde estaba, como esa frase popular que dice, donde fueres, haz lo que vieres. Yo me encontré en un momento donde yo no hacía lo que veía, sino quería que el resto haga lo que yo percibía, lo que tenía ganas de hacer. Y gracias a la programación neurolingüística pude parar, calibrar, observar primero, calibrar, para entonces poder ofrecer lo que en el campo se daba y estaba como que floreciendo. Hubo gente entonces que empecé a escuchar, que me decían, qué bueno esto que estás estudiando, qué interesante, tengo un poco de curiosidad. Y así empecé a ofrecer talleres de herramientas de la PNL para la vida diaria. Y fui varios años siguiendo ese ritmo, llevando aquello que para la gente era básico y necesario. Y que estaban dispuestos a bailar desde ahí. Llevé como 10 años haciendo esto hasta que empezó a ampliarse el campo y de esa misma gente surgieron las ganas de ir por más y de conocer un poco más de programación neurolingüística, es así como hoy formamos en los distintos niveles de PNL. No significa que empezó hoy recién, como te conté, yo ya la había podido hacer en los 90, solo que éramos poquititos, todavía no había una masa crítica como para poder llevar esto a más y más y más gente. Y hoy no sé si tampoco si hay una masa crítica. Hay un campo nuevo, hay un campo distinto, un campo donde hay más gente que quiere construir un mundo al que valga la pena pertenecer, que querramos pertenecer. Por tanto, hay más gente formándose en los distintos niveles de programación neurolingüística, hay más gente que conoce de esto. Hoy sí ya encuentro libros de programación neurolingüística, distintos textos en librerías, cosa que en los 90 no ocurría. Si yo no hubiera tenido en cuenta esto de llevar el ritmo, de acompasar, de escuchar al otro y mirar ese otro, a la cultura como ese otro, tal vez no iba a poder estar acá danzando hoy al ritmo de todas las distinciones de la programación neurolingüística, tanto las de primera generación como las de lo último y lo último que hacemos. Y vamos llevando esto a distintos lugares del país, pero siguiendo el ritmo. Estarán aquellos lugares que acepten la última generación de la PNL y esos otros espacios donde eso más básico todavía resulta ser innovador, nuevo, que genere un cambio profundo en la vida de las personas. A veces me pongo a hacer cuentas y digo, bueno, estamos impactando un poquitito todavía en Paraguay. Sin embargo, también pienso, bueno, cuando uno va a un baile, no todos salen a la pista. Y eso me permite seguir acompasando para seguir bailando, bailando esta danza hermosa que nos regala la programación neurolingüística. Así que si estás empezando en el camino de la programación neurolingüística, ten en cuenta qué tan relevante puede ser estar atento, escuchar, observar, registrar cómo está bailando el entorno para poder adoptar vos primero el ritmo del entorno. Una frase famosa dice, no podemos volar al vuelo, es decir, que para aprender a volar tengo que pasar primero por pararme, ponerme erguida, poder caminar más rápido, trotar, correr y después podré volar. Bueno, del mismo modo fuimos transitando la programación neurolingüística aquí en Paraguay. Empezamos de a poquito, por allá por los 90, y esto fue expandiéndose a más gente, de modo que hoy encontramos gente en Paraguay compartiendo, conociendo y viviendo la programación neurolingüística
desde los distintos niveles, desde lo más básico hasta lo más profundo, desde la primera generación hasta la última. Y nos encontramos con que todos podemos aceptar eso y bailar en los distintos ritmos, en los distintos tonos, e ir acompañándonos en este proceso de construir un mundo al que la gente le guste pertenecer. Entonces te invito también a buscar no solo tu ritmo, no solo el ritmo del otro, sino el ritmo de ese espacio en donde estés, donde sea que estés, escuchar cuál es ese ritmo y cuál es el campo que juntos podrán crear para seguir disfrutando de estas herramientas que nos permitan tener nuestra mejor versión. Espero que te sirva esta experiencia y bueno, desde acá compartir un poquito de cómo llegó la magia a través del tiempo a Paraguay. Y seguramente llegará a más lugares acompasando, llevando el ritmo para poder entrar en rapport a su tiempo, en su momento. Así que bueno, gracias por escuchar, gracias por estar. Era lo que quería compartir en este espacio de celebración, que para mí es un gusto y un honor estar siendo parte de esta celebración de estos primeros 10 años y al ritmo que tenga que seguir la red, seguiremos por muchos años más. Que estés bien.